¿Empezamos? ¿Sí? Bien, buenos días. Agradecerles su presencia en esta rueda de prensa de Lunes Santo. Agradecer a todas las personas que nos acompañan, al Secretario General de Educación y a mí como responsable de las políticas de igualdad y conjuntamente desde la Consejería de Educación y la Consejería de Igualdad para presentarles un proyecto en el que hemos puesto alma, vida y corazón, si me permiten decirlo así. Miren, estamos acostumbrados a leer o a escuchar en distintos medios de comunicación frases como 1 de cada 5 jóvenes en España niegan que existe la violencia de género. Y esa frase no debe hacernos bajar los brazos a los responsables públicos, sino todo lo contrario. Por eso, y especialmente desde que conocimos los resultados de la última macroencuesta sobre la percepción de la violencia de género en nuestro país, la Consejería de Igualdad que dirijo se puso manos a la obra para ejecutar los fondos del Pacto de Estado, poniendo tantos objetivos en la intervención y recuperación de las mujeres como en la otra cara de la moneda, que son acciones de sensibilización para que la violencia no tenga lugar. Extremadura ha venido recibiendo en los últimos años 4.600.000 euros del Pacto de Estado. En este año 23 en el que estamos hemos tenido un incremento de un 39%, lo que sitúa la cifra y le da la vuelta en 6,4 millones de euros. Y, por tanto, Extremadura está en disposición de reforzar, como venimos haciendo, todos los dispositivos, todos los recursos que atienden y que quieren recuperar la vida de las mujeres supervivientes de la violencia de género. Pero con tantos recursos era necesario también mirar y atender todas las acciones de sensibilización que contiene el Pacto de Estado y que en Extremadura pues no veníamos haciendo muchas, ¿no? Y para sensibilizar a las nuevas generaciones, para darle la vuelta a esa cifra de 1 de cada 5 jóvenes en España niega la existencia de la violencia de género, pues evidentemente nos teníamos que dar la mano de la Consejería de Educación. Y por eso hoy, conjuntamente con ellos, estamos presentando este proyecto que se llama Teatro por la Igualdad. Un teatro por la igualdad que tuvo su inicio en el curso académico pasado con un proyecto piloto donde fuimos a 19 centros educativos con una obra de teatro de una de las compañías que aquí nos acompaña, de Marmore Producciones, ¿Dónde estás, Lucía? ¿Dónde estás, Lucía? Es una obra de teatro que habla sobre la violencia de género, que habla sobre esa violencia de género que se produce de manera sutil en los primeros amores, a edades tempranas, en la adolescencia, y que tuvo un impacto y un resultado extraordinario en el alumnado y también en los equipos docentes de esos 19 centros a los que fuimos con ese proyecto piloto. De ese proyecto piloto y de ese buen resultado nos pusimos a trabajar desde la Consejería de Educación, desde la Consejería de Igualdad, para convertir eso que era un proyecto piloto en un proyecto que queremos que sea permanente para ofertar cada curso académico y para dar la vuelta a esos datos y a esas cifras que le decíamos. Entendemos que el teatro es un instrumento poderosísimo para despertar y abrir la mente de los muchachos, y creo que el teatro además va a producir una mayor motivación para poder reflexionar sobre la realidad de las desigualdades de mujeres y hombres y sobre la cruel realidad de la violencia de género en todas sus manifestaciones. Es verdad que a lo largo de todos estos años, y no me como la parte del compañero responsable de Educación, que hablará de lo mucho y bueno que está haciendo el sistema educativo extremeño en cuanto a la violencia de género y a la igualdad en términos generales, es verdad que desde hace muchísimos años venimos teniendo una implicación extraordinaria del mundo educativo, de los docentes, más allá de lo que hoy ya es obligatorio porque se ha decidido, porque lo instruye la Consejería de Educación o porque lo dice la norma. Siempre hemos tenido en los docentes extremeños unos aliados para luchar contra la violencia de género. Y con este programa que hoy les ofrecemos de la mano de 9 compañías de teatro extremeñas, estamos convencidos de que vamos a tener, cuando esto se asiente y se reproduzca durante muchos cursos académicos, un magnífico resultado. No solo una mayor concienciación de nuestro alumnado respecto de lo que es el problema de la violencia de género, sino también el amor por las artes escénicas y por la cultura, que creo que eso pues no podemos obviarlo y es importante también señalarlo. Así es que agradecer a todas ellas el esfuerzo que hacen, las facilidades que nos dan para trabajar con nosotros. Montar algo así desde un punto de vista administrativo y formal no es fácil. Y yo quiero reconocer el trabajo y también la implicación del mundo de la cultura en la lucha contra la violencia de género, del mundo de la cultura extremeña. Samarcanda Teatro, Atutiplan, Chamaleón Producciones, Creaciones Escénicas Efecto Clipper,
GP Extremusic, La Estampa Teatro, Triclinium Teatro, Atacama Producciones, Marmore Producciones. Ellas son las compañías que están aquí, que vienen con nosotros a hacer este proyecto, que esperemos que este proyecto continúe durante muchos cursos académicos, y agradecer también el esfuerzo, el compromiso y lo fácil que es trabajar en estos proyectos transversales de Igualdad con los compañeros de la Consejería de Educación. Son 200.000 euros del Pacto de Estado los que dedicamos a este proyecto, con visos de ampliarlo si así fuera necesario y si tenemos una mayor demanda en los próximos cursos por parte de los centros escolares. Y creo que esta, Fran, es una buena idea. Es una buena idea que educación e igualdad trabajemos juntos, y es una buena idea que nos demos la mano de las compañías de teatro para que eso que queremos despertar en la mente de los chavales pues sea desde algo tan motivador y que les abre tanto su reflexión como es en este caso el teatro. Os dejo con el compañero Fran y luego también secretario general de Educación, Fran Amaya. Intervendrán también dos representantes de las compañías por daros también su visión de su participación y la construcción de este proyecto, que ha sido entre todos, que nos han ayudado ellos también mucho a ponerlo en marcha y que estoy convencida de que va a ser un éxito, si no educativo, también social, porque es lo que pretendemos con el mismo. Adelante, Fran. Muchas gracias, consejera. Gracias a las 9 compañías que van a formar parte de este proyecto, y gracias a vosotros y a vosotras por acudir a la cita. Claro, cómo no nos íbamos a sumar a formar parte del Pacto de Estado y cómo no nos íbamos a sumar a la estrategia de la Consejería de Igualdad, si evidentemente lo que habla bien de un Gobierno es precisamente que las políticas sean integrales, que las políticas sean conjuntas, que no trabajemos la igualdad por compartimentos estancos, sino que sepamos establecer esos vasos comunicantes que nos exigen los ciudadanos. Además, trabajar la igualdad de género es una obligación desde que tenemos nuestra Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE, que se sustenta en uno de los pilares básicos, que es la óptica o el punto de vista feminista, y, por tanto, trabajar la igualdad de género. Y, como bien saben ustedes, desde el curso pasado, todos nuestros centros educativos, tanto los de educación infantil y primaria como los de secundaria o los de régimen especial, han elaborado un plan de igualdad de género en distintas fases. Primero han establecido el diagnóstico, después las estrategias claves para avanzar, evidentemente, en la igualdad de género entre hombres y mujeres. Como ha dicho la consejera de Igualdad, son 9 compañías y en total serán 73 las obras representadas en los distintos institutos de Extremadura. Por tanto, participan en el programa 73 institutos de educación secundaria obligatoria, y las obras se representarán entre los meses de abril, mayo y junio de 2023. Está dirigida a alumnos o alumnado de cuarto de ESO y de primero y de segundo de bachillerato, y se ha hecho un reparto equitativo entre las 2 provincias, de tal manera que aproximadamente el 50% de las obras se representará en la provincia de Badajoz y el otro 50% en la provincia de Cáceres. Las obras se representarán o bien en los propios espacios polivalentes de los centros educativos, o incluso vamos a jugar con la posibilidad de que se puedan representar en teatros o en espacios institucionales en colaboración con los distintos ayuntamientos de las ciudades. Para nosotros es fundamental seguir avanzando en cuestiones concretas, en acciones concretas que permitan reflexionar sobre la igualdad de género, y aquí se unen a la vez 2 aspectos básicos. En primer lugar, cuáles son las manifestaciones que producen violencia entre hombres y mujeres y que va desde la propia identidad de género hacia la violencia machista o hasta el replanteamiento de los estereotipos. Y, en segundo lugar, la función del teatro como espejo, como arte en el que fijarnos para ver cuáles son los patrones y las conductas de una sociedad que camina irremediablemente, porque si no, no estaríamos hablando del siglo XXI, hacia la igualdad de género. Para nosotros es un placer formar parte de esta estrategia, es un placer seguir trabajando con la Consejería de Igualdad, y es un placer seguir fomentando desde la educación una de las artes básicas que a todos nos concierne, que es el teatro. Muchas gracias. Hola, buenos días. Lo primero, nada, muchísimas gracias a la Consejería de Igualdad y a la Consejería de Educación por el desarrollo del segundo año de este programa, incorporando más compañías dentro de esta programación. Y nada, quiero comentar solo un par de cosillas que yo creo
que dan como una visión de la importancia que tiene el teatro dentro de las aulas y la importancia que tienen estas temáticas dentro de las aulas. Quería comentar que hace un par de años, así, en una función que tuvimos de nuestra obra, que es La vida secreta de Petra Leduc, una de las responsables de igualdad dentro del ayuntamiento nos comentaba después de la función que una función de este tipo, contando lo que cuenta, tenía más poder y más influencia en los chicos y en las chicas que muchos eslóganes que se sacan desde las instituciones. Todo esto, obviamente, sin quitarle importancia a esas campañas que obviamente tienen que existir y están. Pero, ¿por qué decía esto? Porque el teatro, como decía la consejera, es una herramienta tan poderosa que llega al público y llega a los jóvenes, que en muchas ocasiones no son personas que han ido al teatro, que no conocen qué significa el teatro o qué aporta el teatro, y ven las vivencias de un personaje, ven unas situaciones que no les entra a través de una estructura educativa, en el sentido de una jerarquía, de mira, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino que lo viven, se identifican con lo que está pasando y se conectan con eso desde otro sitio, que no es un lugar mental o es un lugar de imposición. Entonces, digamos que este tipo de iniciativas tienen muchísima importancia, yo creo que mucha más de la que en principio nos podemos imaginar. Y quiero resaltar una cosa también, ya de cara a las instituciones. Uno de los objetivos que planteaba este año el Instituto Internacional del Teatro para el Día del Teatro, que fue el Día Mundial del Teatro, el pasado 27 de marzo, uno de estos objetivos era no solo celebrar que el teatro era una gran herramienta de transformación, sino que era una llamada de atención para que instituciones, gobiernos y políticos se dieran cuenta de lo importante que es el teatro para las personas y para las sociedades. Entonces, yo creo que esta iniciativa engloba muchas cosas, no solo el importante mensaje vivo y vital que se puede transmitir a los alumnos, a los adolescentes de este tipo de temática, sino que es ilusionante ver que hay instituciones que empiezan a darse cuenta de la importancia del teatro como herramienta social y personal. Gracias. Hola, soy Concha Rodríguez de la Estampa Teatro. Ante todo, agradecer a Isabel y a Fran y en su nombre pues a la Consejería de Igualdad y a la de Educación por unirse y por lo que bien han dicho ambos, pues crear esos vasos tan importantes pues para hablar de la sociedad, para hablar sobre todo de esos niños y niñas que necesitan referentes, y qué mejor referente que el teatro. Es decir, cuando Lorca dice que el teatro es, que un pueblo sin teatro es un pueblo muerto o moribundo, no es vamos al teatro y que bien lo pasamos y no me he enterado de nada, no. Es que una persona se siente y se vea reflejada en un escenario. Es decir, qué está pasando, todo este problema real que tenemos en este país, que es la violencia de género, pues está empezando cada vez a edades más tempranas, y esos niños y esas niñas tienen que tener referentes de que la gente de la cultura, de que el teatro, de que su país está subiendo a un escenario sin ningún tipo de complejo, pues la realidad social y la realidad, desgraciadamente, que hay en nuestro país. Y sobre todo también la igualdad. Es decir, yo creo que de creernos diferentes surge la violencia, ¿no? Es decir, el tener esas referencias de que la igualdad es totalmente necesaria y tener, por ejemplo, mi obra, que es El velo de las mariposas, es una clase de segundo de bachillerato en la cual la profesora hace conscientes a los alumnos que algo tan famoso para nosotros y tan reconocible como la generación del 27, que dentro de 3 años ya estaremos celebrando a bombo y platillo los 100 años, no conocemos a ninguna mujer. Mujeres maravillosas que estuvieron mano a mano con ellos, que Conchita Méndez, María Zambrano, mujeres y mujeres que estuvieron mano a mano con Lorca, con Alberti, pero que ellas simplemente ahora, en segundo de bachillerato, hay un membrete con 3 nombres sin más datos para nombrarlas. Se las tienen que aprender de memoria, pero otra cosa es conocerlas, respetarlas. Y lo que más me llama la atención es que a día de hoy no culpemos los años 40, no culpemos la transición. A día de hoy todavía creemos que son mujeres de segunda autoras que
por algo serán que no son reconocidas, como dicen de las cómicas, ¿no? Que si no existimos es porque no nos lo mereceremos. Y nada, es decir, empezar, que el arbolito se endereza desde abajo y es muy necesario esto y muy agradecida. Muchas gracias. Si tenéis alguna cuestión que queréis realizarnos, o bien a nosotros o a las personas que vienen de las compañías de teatro. Buenos días. Yo tenía 3 preguntas. Entiendo que el curso anterior fue un éxito, entonces por eso lo ampliáis. La segunda, aunque ella decía el argumento de esa obra, pero ¿qué otros argumentos hay? Si son escritas por mujeres, si son por hombres. Y por último, si nos podíais decir algún pueblo, evidentemente en las grandes ciudades está claro que lo van a representar, pero en algún pueblo más o menos pequeño donde se puede representar en los institutos. Gracias. Mira, si te parece bien, esto está todo regulado, quiero decir, cuando se hace una cosa así de la mano de la Consejería de Educación, está todo procedimentado en esta instrucción. Es decir, os damos ahora el dossier porque aquí viene todo. La Consejería de Educación ha ofertado esto a todos los centros educativos. Las obras están estudiadas desde un punto de vista pedagógico por parte de los técnicos de la Consejería de Educación. Por eso, las edades y etapas educativas a las que va dirigido esto son ya adolescentes, preadultos. Mucho más complicado sería, por ejemplo, trabajar con niños más pequeños, que sería otro de los grandes objetivos a medida que este programa vaya asentándose. Está todo perfectamente estudiado, instruido y organizado. ¿Vale? Si te parece bien, te damos un dossier donde viene pues, una breve sinopsis, semblanza de cada una de las obras teatrales y, bueno, ni que decir tiene que todos son compañías de nuestra tierra y que los conocéis porque estáis hartos de verlos en otras presentaciones y colaborando con otras instituciones. Y sí, lo ampliamos y lo hacemos ya de alguna manera, lo asentamos como una oferta educativa que va a estar cada curso escolar por parte de la Consejería de Educación y la Consejería de Igualdad. Fue un éxito la obra Donde está Lucía, fuimos a 19 centros, Pablo, que está aquí su director, y lo que han dicho ellos, necesitamos ir donde están los chavales. Esto no es algo que haga la Consejería de Igualdad de una manera aislada. Venimos trabajando de manera permanente en todo lo que tiene que ver con la sensibilización. Hay cuestiones que hemos sido pioneros en España, aunque no hayamos generado ningún titular importante en los medios de comunicación. Por ejemplo, somos la única comunidad de este país que tiene un protocolo de prevención y atención del acoso sexual en todas las residencias universitarias de Extremadura. Lo que quiere decirle con esto que me trae de cabeza el incremento de la violencia en personas cada vez más jóvenes. Y me trae de cabeza las víctimas de la violencia sexual y de la violencia de género, pero también me trae de cabeza los agresores, que son hombres cada vez más jóvenes. Y, por tanto, tenemos que trabajar no solo en tener bien reforzado todo lo que son los recursos de atención a las mujeres, los puntos de atención psicológica, las ayudas a mujeres víctimas, las casas de la mujer de Cáceres y Badajoz, es decir, todo lo que es nuestro sistema de atención a las mujeres víctimas. Eso está muy bien, porque, entre otras cuestiones, lo tenemos montado hace más de 20 años. Antes de que estuvieran las leyes, Extremadura ya tenía esos recursos para las mujeres. Evidentemente, se han ido dotando mejor presupuestariamente y se han ido reforzando a lo largo de todos estos años. Pero tenemos que poner tanta carne en el asador de la prevención de la violencia como de la intervención de la violencia. Y este es un ejemplo, o lo que le estoy diciendo, del protocolo de prevención y atención a la violencia en un ámbito también universitario y joven, como son las residencias universitarias, pues también es importante, ¿no? No es un hecho aislado el que hagamos esta cuestión. La última campaña de la violencia del 25 de noviembre estuvo protagonizada por unos chicos de un instituto de aquí de Mérida. Es decir, estoy poniendo todo el esfuerzo institucional de la Consejería de Igualdad en la población joven, no desde una manera del lamento, sino todo lo contrario, con una gran inspiración esperanzadora de que si preparamos bien a esa generación y les damos conciencia de género y perspectiva feminista desde tempranas edades, estoy convencida de que en el futuro las cosas irán de otra manera. Decía, consejera, o no sé si me quiere contestar el secretario general, que esto está enfocado a chavales ya de, pues eso, cuarto, primero, segundo de bachillerato. Pero la violencia también
y usted misma lo está diciendo, cada vez es más joven. Entonces, ¿se plantean algo similar para el alumnado de primaria en algún momento? ¿O para el alumnado de primaria y primero, segundo de la ESO? Sí, le decía que estamos abiertos a que en próximos cursos, y tampoco podemos aventurar lo que con determinación si lo vamos a hacer o no, pero son contenidos que a medida que disminuye la etapa educativa es mucho más complicado. Entonces, en estos momentos y atendiendo también al propio desarrollo que esos planes de igualdad están teniendo ya en los centros educativos, pues nos parecía lo más correcto empezar por estas edades de la preadolescencia. De la preadolescencia, la edad de inicio de las relaciones sexuales en nuestro país y en nuestra región se sitúa en los 13 años. Es decir, todo esto va en base a unos objetivos como son la gente, como somos los maestros, como es la gente de educación, unos objetivos generales, específicos, está todo muy bien diseñado. Y si esto no sale bien, que estoy convencida de que nos va a salir bien, pues tendremos que ir y aspirar a que progresivamente lo pudiéramos extender a todo el sistema educativo, que parece lógico. Pero no perdamos la referencia de la importancia de lo que estamos presentando hoy, ¿no? Si me lo permite. Es decir, estamos presentando hoy que vamos a ir a 73 centros educativos, vamos a llegar a muchísimos alumnos, vamos a llegar a 4.000 alumnos. Quiero decir, creo que es importante, aunque no perdamos de vista esa necesidad de seguir ampliando y progresando y hacer más grande cada vez este proyecto, pero creo que lo que estamos presentando hoy, no sé cuántas regiones de España dedican una parte importante del presupuesto del Pacto de Estado a un recurso como este. Es más, creo que a veces el Pacto de Estado no ha estado todo lo bien ejecutado. Sí, el Pacto de Estado no es anunciar una carroza de carnaval. Si me lo permite que le ponga un ejemplo real de Extremadura que ha pasado totalmente inadvertido. Y los fondos del Pacto de Estado son unos fondos muy importantes que, si se ejecutan bien, están para aquello para lo que nació el Pacto de Estado, que es para producir un cambio en la sociedad, porque las leyes y la protección de las mujeres en las leyes ya la tenemos, pero eso no produce un cambio en la sociedad. Y lo que busca la Consejería de Igualdad y de Educación con este proyecto es producir un cambio social en Extremadura de la mano del teatro. Y a través de ir educando en conciencia feminista y perspectiva de género a una nueva generación de extremeños y de extremeñas, que mañana van a ser médicos, periodistas, profesores, presidentes del Gobierno. Esa gente, esos niños de hoy, queremos que, da igual lo que hagan, pero que lo que hagan tenga en el futuro, cuando sean adultos, una conciencia de género muy clara. Y eso se hace pues desde la base, como decía antes Concha. ¿Tenéis más cocinas? Pues muchas gracias también por asistir.